Me desperté con un zumbido pesado en la cabeza, la clara señal de que anoche me pasé con las copas. Todo mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de plomo, y estaba envuelta hasta la cabeza en unas sábanas ajenas, impregnadas de un aroma desconocido. La ansiedad ya empezaba a treparme por el pecho, aunque mi mente aún no lograba procesarlo todo. Entrecerré los ojos ante la luz de la mañana, tratando de entender en dónde estaba, y de pronto, la realidad me golpeó de lleno. Esta no era mi habitación. Y luego lo vi. Una figura fuerte a mi lado, hombros anchos, una pequeña cicatriz en el antebrazo, su respiración tranquila y profunda. Reconocí ese cuerpo con una claridad aterradora, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Era Santiago, el mejor amigo de mi esposo, Joaquín. Se me secó la boca, el pulso me retumbaba en las sienes, y un nudo se me atoró en la garganta. Cerré los ojos con fuerza, rogándole al universo que esto fuera una mala jugada de mi mente, una distorsión causada por el cansancio. Pero cuando volví a mirar, todo seguía igual. No había escapatoria. Santiago estaba en mi cama, y eso solo podía significar una cosa. Había cruzado un límite del que no había regreso. Mi memoria empezó a soltar fragmentos de la noche anterior. Risas, brindis, el roce de su mano en mi cintura, cuando casi pierdo el equilibrio. Su mirada sostenida un poco más de lo normal. Y luego, más imágenes, cada vez más nítidas. Sus dedos rozando mi muñeca, nuestras miradas encontrándose, mi cuerpo apoyándose en su hombro. Ni él ni yo nos detuvimos hasta que fue demasiado tarde. El corazón me latía con tanta fuerza que sentí que me ahogaba. Me incorporé de golpe en la cama, abrazándome con la sábana, en un intento inútil de protegerme de la cruda realidad. No solo había cometido un error, había puesto en riesgo todo lo que más quería. Joaquín no tenía idea. Camila, la prometida de Santiago, tampoco. ¿Cómo demonios llegamos a esto? Todo empezó de la manera más inocente. Una reunión entre amigos para celebrar un logro de Santiago. Estábamos, Joaquín, Camila y yo. Joaquín mismo sugirió salir a festejar. Yo estaba emocionada. Quería verme bien para él. Sacudir un poco la monotonía que se había instalado entre nosotros. Últimamente el trabajo lo absorbía. En casa estaba más distante. Y nuestras conversaciones se habían reducido a lo básico. Pensé que un poco de diversión nos haría bien. Pero las cosas tomaron otro rumbo. Camila se sintió mal y se fue temprano. Joaquín, ocupado con una llamada importante, apenas levantaba la vista del celular, y así, sin planearlo, Santiago y yo nos quedamos solos, brindando y recordando anécdotas del pasado. Me sentía ligera, con una libertad casi embriagante. Había algo dentro de mí que murmuraba: ya párale, pero no paré. Y ahora la consecuencia de esa noche estaba acostada junto a mí. Santiago se movió, despertando poco a poco, y cuando nuestras miradas chocaron, un escalofrío me recorrió. En sus ojos vi el mismo horror que sentía yo. Dime que no pasó nada, susurró con la voz rasposa, pero en su mirada ya brillaba la respuesta. Yo mordí mi labio, incapaz de responder, pero no hacía falta. Ambos sabíamos la verdad. La frágil esperanza de que todo hubiera sido solo un malentendido se desmoronó en un instante. Rayos, exhaló Santiago, llevándose las manos al cabello, y luego se puso de pie, visiblemente alterado. Debía haberme ido anoche. ¿O tú? No sé, dije con una voz que ni siquiera reconocí como mía. El vacío en el pecho era insoportable. Pero esto no puede repetirse, nadie puede saberlo. Él me miró con una mezcla de culpa y arrepentimiento. Yo solo quería taparme los oídos, borrar el sonido de mis propios pensamientos. Empecé a vestirme apresurada. Las manos me temblaban. Tenemos que hablar, dijo Santiago, acercándose cuando yo tomé mi bolso. No puedo, susurré, sin atreverme a verlo. Tengo que irme. Joaquín. Si sospecha algo. No terminé la frase. En el segundo en que encontré la puerta, salí corriendo. Mis pasos resonaron en las paredes del departamento, como un eco insoportable. Cuando llegué al auto, mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura. Las lágrimas me nublaban la vista, pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Tenía que hacer como si nada hubiera pasado. Fingir que todo estaba bien. Pero la imagen de Joaquín, su mirada confiada y llena de amor, me perseguía sin piedad. ¿Y yo? ¿Cómo pude hacerle esto?
Encendí el auto, tratando de no pensar en nada. Las calles de la ciudad pasaban como un borrón frente a mí, pero apenas así las veía. Sentía que manejaba sin rumbo, con una sola idea martillándome en la cabeza. Que Joaquín no se entere. No puede enterarse. Me repetía que todo estaba bajo control, que enterraría esta noche en lo más profundo de mi memoria. Pero mi piel aún sentía el roce fugaz de Santiago, como si su presencia siguiera ahí. Cuando llegué a casa, el corazón me dio un vuelco. Las luces estaban encendidas. Joaquín ya estaba despierto. Todavía en el auto, vi que tenía un mensaje suyo. ¿Todo bien? No escuché cuando llegaste. Pensé que te habías quedado en casa de Camila. El peso de la culpa se me fue al pecho. Apagué el motor. Respiré hondo y entré, fingiendo estar agotada después de una noche con mi amiga. Joaquín estaba en la cocina, con los brazos cruzados. Su mirada tenía una mezcla de preocupación y curiosidad. Hola, dijo despacio. ¿Todo bien? Te ves rara. Sí, intenté sonreír, esperando que no se notara lo forzado. A Camila le siguió doliendo la cabeza, y me quedé con ella hasta que se durmió. Luego, me puse a platicar un rato con Santiago, y se me fue el tiempo. Me sentí la peor mentirosa del planeta. Pero no tenía opción. Joaquín frunció el ceño, dudando. ¿Y por qué no avisaste? Me quedé despierto hasta las 2, preocupado. Pensé que te habías quedado sin batería. Había tanto en la cabeza que lo olvidé. Solté una risita nerviosa, intentando cambiar de tema. La verdad, estoy muerta. Solo quiero dormir. Pareció creerme, o al menos, no quiso insistir. Respiré aliviada, y me metí directo al baño. No salí en media hora. Me senté en el piso de la regadera, con el agua caliente cayendo sobre mí, abrazándome las rodillas. El miedo y la vergüenza me envolvieron como una niebla espesa. Pensaba en cómo tendría que mentir todos los días, sonreírle a Joaquín como si nada, mientras esta noche me devoraba por dentro. Después del baño, traté de fingir que todo era normal. Hice el desayuno, lo ayudé con sus cosas de la mañana. Sonreí con todas mis fuerzas. Joaquín seguía un poco confundido, pero se relajó. Me convencí de que lo peor había pasado, pero entonces vibró mi teléfono. Abrí la pantalla y vi su nombre. Santiago. Tenemos que hablar. Sentí un escalofrío. El pánico me apretó el pecho. Number no. 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 Escribí lo primero que me salió. No hay nada de qué hablar. Olvídalo. Pensé que con eso bastaría. Pero un nuevo mensaje apareció de inmediato. No puedo simplemente hacer como que nada pasó. Mi mundo se tambaleó. Borré la conversación de inmediato. No podía dejar pruebas. Cualquier cosa que Joaquín viera, cualquier mínimo error, sería el fin. Una semana después, hice todo por evitar a Santiago y a Camila. Cuando había reuniones con amigos, encontraba alguna excusa para no ir. Cuando coincidíamos, miraba a otro lado, fingía estar ocupada. Pero Joaquín empezó a notarlo. ¿Estás bien con Santiago? Hace mucho que no hablan, preguntó una vez. Sí, todo normal, respondí rápido, queriendo cerrar el tema. Días después, volvió a la carga. Santiago me preguntó si te pasa algo. Dice que lo estás evitando. Se me secó la garganta. Apenas se atiné a decir, he estado ocupada, y cambiar de tema. Pensé que el tiempo calmaría todo, pero me equivoqué. Ese día, fui al supermercado en Palermo, con una lista precisa para no perder tiempo. Tomé lo que necesitaba, y me dirigía a pagar cuando una voz baja sonó a mi espalda. Necesitamos hablar. Me quedé helada. Era Santiago. El instinto me gritó, ¡corre! ¿Pero a dónde? Solo estábamos él, yo y los estantes repletos de comida. No es buena idea, murmuré sin mirarlo, avanzando por los pasillos. Ya te dije, lo mejor es olvidar. Lo intenté, susurró, siguiéndome de cerca. Pero no puedo fingir que no pasó nada. Esto me está volviendo loco. Apreté los dedos en el carrito para controlar el temblor en mis manos. A mí también me cuesta olvidarlo, admití con la voz apenas audible. Pero no hay otra opción. Si todo esto sale a la luz, no terminé la frase, porque en ese momento sonó mi teléfono. Lo saqué rápido, con el corazón acelerado. Era Joaquín. Sentí que me faltaba el aire. Sí, contesté con la voz lo más normal que pude. ¿Dónde estás? Preguntó en un tono bajo, tenso. En el súper, comprando cosas para la cena. ¿Necesitas algo? No. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras.
Acabo de hablar con Camila. Me dijo que Santiago anda raro estos días, que siente que algo le pasa, y cree que tiene que ver contigo. El piso se me movió. Era como si todo este tiempo hubiera habido una bomba de tiempo bajo mis pies, esperando el momento exacto para explotar. Y ahora, escuché el primer clic del detonador. No, claro que no. Solté, obligándome a sonar tranquila. Apenas y hemos. Me mordí la lengua, al darme cuenta de que estaba a punto de decir algo en otro idioma. Quiero decir, casi no hemos hablado. No sé de dónde saca eso. Se hizo un silencio que me dejó al borde del colapso. Al final, Joaquín soltó un suspiro pesado. Espero que no me estés mintiendo. Su voz tenía una mezcla de cansancio y algo más. ¿Amargura? Bueno, ven pronto a casa. La llamada se cortó. Cerré los ojos con fuerza, tratando de calmar el pulso desbocado. Esto ya era demasiado peligroso. Cuando volví la vista, Santiago ya me estaba mirando. Parecía haber captado lo tensa que había sido la conversación. Por favor, susurré, sintiendo que apenas podía respirar. No podemos dejar que Joaquín y Camila se enteren. Déjalo así. Me gustaría poder simplemente dejarlo, murmuró, con la mandíbula tensa. Pero, está bien, solo espero que sepas lo que haces. Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé ahí, en medio del supermercado, sintiendo que el aire se volvía denso, pegajoso, como si tuviera que abrirme paso entre él a la fuerza. Quería desaparecer, fundirme entre la gente, pero la verdad me golpeaba una y otra vez en la cara. Yo misma me metí en esto. Esa noche en casa, Joaquín no fue el mismo de siempre. No me abrazó después de la cena, no hizo ninguna broma. Solo se quedó sentado frente a mí, en silencio, observando cómo recogía los platos. Algo en él se había roto. Hasta que finalmente habló. No quiero volverme paranoico, pero dime la verdad. ¿Qué está pasando? Su voz era firme, pero no enojada. Más bien, herida. Desde aquella noche en la que celebramos a Santiago, tú cambiaste, y él también. Camila está hecha un lío. ¿Qué me estoy perdiendo? Me congelé. Mis manos apretaron los bordes del plato con más fuerza de la necesaria. Pues, carraspeé, obligándome a sonar lo más normal posible. Santiago está pasando por un momento difícil, por el estrés de su nueva etapa en el trabajo. Tal vez Camila siente que él habla más conmigo que con ella sobre eso. Pero no hay nada raro, te lo juro. Mentí. Otra vez. Y entonces lo sentí. La fisura. Mi voz tembló, y Joaquín lo notó. Sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo querer salir corriendo. Ya veo, murmuró, con un tono seco. Supongo que debería creerte, pero en su expresión no había ni rastro de certeza. Al día siguiente, Joaquín salió a trabajar casi sin despedirse. El ambiente en casa se había vuelto sofocante. Yo salí más tarde a hacer unas compras, tratando de ignorar la sensación de que todo estaba a punto de derrumbarse. Fue entonces cuando me llegó un mensaje. De Camila. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Me quedé mirando la pantalla. Ya no tenía nada que perder. Si ella ya sospechaba, tal vez hablar con ella me ayudaría a Nita a entender cuánto sabía. Está bien. Dime dónde. Nos encontramos en el patio de una cafetería tranquila, en la colonia Roma. La luz de la tarde iluminaba cada detalle, cada sombra, y me sentí más expuesta que nunca. Camila estaba sentada frente a mí, con las manos entrelazadas, mordiéndose el labio. Gracias por venir, dijo con voz temblorosa. Necesito entender qué está pasando. Santiago está distante, evita mis preguntas, y no sé por qué, pero siento que tiene que ver contigo. La miré, y la culpa me golpeó como una ola helada. Camila nunca me había hecho nada. Siempre fue amable, siempre estuvo ahí, cuando la necesité. Y ahora, yo era la razón de su angustia. Mira, suspiré, eligiendo cada palabra con cuidado. Si Santiago está así, te aseguro que no es por nada entre nosotros. Desde aquella noche, casi no hemos hablado. Camila frunció el ceño. Y justo ahí está el problema, dijo, entrelazando los dedos con más fuerza. ¿Por qué? Ustedes eran cercanos, siempre se llevaban bien. Pero ahora parece que se están evitando. Intenté preguntarle, pero me esquiva, cambia de tema. Bajé la mirada. Santiago suele guardarse muchas cosas. Tal vez solo está pasando por un momento complicado. A lo mejor es el estrés de la boda, o algo del trabajo. Camila soltó una risa amarga. No puedes engañarme.
Lo conozco. Sé que es algo más. Pero si me dices que no tiene que ver contigo, está bien. Tal vez solo estoy imaginando cosas. Me sonrió con tristeza. Yo le devolví la sonrisa, pero por dentro, me estaba ahogando. Cuando nos despedimos, me abrazó con la calidez de quien busca consuelo. Y yo no supe dónde meter mi vergüenza. Al volver a casa, el auto de Joaquín estaba estacionado afuera. Lo vi parado en la entrada, con los brazos cruzados. No sonreía. Cuando me acerqué, sacó su celular y lo sostuvo en el aire, mostrándome algo en la pantalla. Camila me acaba de llamar, dijo sin rodeos. Me dijo que se vieron, que sigue sintiendo que algo no cuadra. Hizo una pausa, mirándome directo a los ojos. Pero yo ya tengo mi propia teoría. Su mirada era dura, fría. No había espacio para rodeos, para excusas. Sabía algo. Y si le mentía una vez más, sería el final. Sí, susurré, sintiendo que la voz apenas me salía. Subimos al departamento en silencio, y en cuanto entramos, Joaquín fue directo a la sala. Sobre la mesa tenía abierta su laptop. Me señaló la pantalla con la mandíbula tensa. Era una foto. Santiago y yo, demasiado cerca, en la fila de la caja del supermercado. En la imagen, se notaba la tensión. Nos hablábamos casi en susurros, como si temíamos que alguien nos escuchara, y alguien lo hizo. Camila, o tal vez alguien más, había tomado esa foto. El corazón se me paró un segundo. Explícame esto, dijo Joaquín, con una dureza que jamás le había escuchado. Camila dice que los vio conversando de forma extraña. Cree que hay algo entre ustedes. Por un momento, mi mente intentó fabricar una mentira. Pensé en decirle que hablábamos de un regalo sorpresa para él. Algo así. Pero sonaba ridículo. Aún así, lo intenté. Estábamos hablando de ti, dije, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Santiago está preocupado. Dice que has estado muy presionado con el trabajo. Y quería hacer algo por ti, para animarte. Las palabras se sintieron huecas incluso para mí. Joaquín apretó los puños. Todo este tiempo me has estado mintiendo. Vi cómo evitabas las reuniones, cómo Santiago actuaba raro. Y ahora esto, solo dime la verdad. Su mirada me perforó. Era como si me viera por primera vez. Y ahí, me di cuenta de que ya no había salida. No podía seguir negándolo. No cuando ya casi lo tenía todo claro. Sí, admití, con un hilo de voz. No podía mentir más. Tragué saliva, sintiendo que me ahogaba en mi propia culpa. Fue solo una vez. No sé cómo pasó. No lo planeé. Estaba, no sé, en un momento de confusión. No hay excusa, lo sé. Fue un error terrible. Nunca quise hacerte daño. Las lágrimas brotaron sin control. Me las limpié con torpeza, intentando calmar el temblor en mis manos. Joaquín no dijo nada. Pero su silencio fue peor que cualquier grito. Y entonces, su rostro cambió. Dolor. ¿Un error? Repitió con una risa amarga. No tengo palabras. Intenté tocar su mano, pero se apartó como si mi piel le quemara. Eso dolió más que todo. Joaquín nunca antes me había rechazado así. Lo vi alejarse de mí, con los labios apretados y la mirada apagada. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No puedo hablar contigo ahora, murmuró, agarrando sus llaves. Necesito irme. Y se fue. Yo me quedé en el departamento, sintiéndome vacía, vacía y culpable, como si todo mi mundo acabara de resquebrajarse en mil pedazos. Me dejé caer en el suelo, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas caían sin control. Nada de lo que dijera iba a cambiar lo que hice. El tiempo dejó de tener sentido. El día se mezcló con la noche, y yo seguía ahí, sentada en el mismo rincón, levantándome solo para tomar un poco de agua. Mi mente no dejaba de repetir cada momento, buscando ese punto en el que todo pudo haberse detenido. Pero ya era tarde. Joaquín no volvió esa noche. Tampoco a la mañana siguiente, ni siquiera a la hora de la comida. El miedo me carcomía el pecho. Llamé a algunos amigos en común, sin decirles nada directamente, pero tratando de averiguar si alguien lo había visto. Nadie sabía nada. Por un momento pensé en marcarle a Santiago. Pero no. Él solo haría todo más complicado. Camila. Seguro estaba igual de destrozada. Recordé su voz temblorosa. Confiaba en ti. Eras como una hermana para mí. Solo recordar eso me hacía querer desaparecer. 2 días después. La puerta se abrió. Joaquín entró. El alivio me recorrió el cuerpo. Tal vez estaba dispuesto a hablar. Pero su cara me lo dejó claro.
No había vuelta atrás. En silencio, dejó un sobre la mesa. Luego dio un paso atrás, como si estuviera marcando una distancia. Tomé los papeles. Leí el encabezado y sentí que el mundo se me iba de las manos. Divorcio. Mis dedos temblaron al pasar las páginas. No era una amenaza. Era real. Joaquín se cruzó de brazos. Quiero que esto se resuelva rápido, dijo con voz apagada, sin enojo, sin reproches, como si ya no quedara nada más que decir. Espero que entiendas que después de esto, no puedo seguir como si nada. Mis labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Quería pedirle que me diera una oportunidad, decirle que me arrepentía, que haría lo que fuera por recuperar lo que teníamos. Pero su mirada ya no era la misma. Sé que te duele, murmuró, pero no puedo seguir aquí. Y con eso, lo nuestro terminó. Esa misma noche, empacó sus cosas y se fue. No supe a dónde, no supe cuánto tiempo le tomaría finalizar los trámites. Solo supe que había perdido todo. Santiago me escribió después. Un mensaje corto. Lamento que todo terminara así. Lo leí y lo borré. Sin responder. Camila también me mandó algo. Sus palabras tenían una mezcla de tristeza y decepción. Nunca pensé que fueras capaz de esto. No supe qué contestarle. Me quedé ahí, sola, viendo cómo mi vida se derrumbaba a mi alrededor. Lo que antes eran mis amigos, mi familia, mi relación, se volvió solo un montón de escombros. Pasaron las semanas. Joaquín nunca volvió a escribirme. Para entonces, ya me había mudado a un departamento más pequeño en las afueras de la ciudad. Solo llevé un par de maletas y una caja llena de recuerdos que no tenía fuerzas para abrir. A veces, por las noches, me quedaba mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, preguntándome cómo habría sido mi vida si hubiera sabido detenerme a tiempo. Pero no hay botón de reinicio. Intenté marcarle un par de veces. Nunca respondió. Con el tiempo, la ansiedad se convirtió en vacío. Después vino el golpe más duro. Darme cuenta de que el destino no te da segundas oportunidades cuando las desperdicias. Yo tuve en mis manos una vida hermosa, y la destruí. Traicioné a la persona que más me quiso. Perdí todo lo que habíamos construido juntos. Y lo peor de todo, fui yo quien lo hizo. Santiago y Camila, según supe, se separaron por un tiempo. Pero después, parece que decidieron intentarlo de nuevo. Alguien me contó que se habían ido a vivir unos meses con la familia de Camila en otra ciudad. Lejos de todo. Tratando de reparar lo que se rompió. Tal vez ellos sí tengan una segunda oportunidad. ¿Y yo? A mí, solo me quedó la culpa. Aprendí una verdad dolorosa. Si pudiera regresar el tiempo, habría elegido ser leal, ser digna del amor que me dieron. Pero la vida no te deja borrar capítulos. No hay forma de deshacer lo que ya está hecho. Solo queda seguir adelante. Aprender a vivir con el peso de las decisiones. Con el hecho de que fui la autora de mi propia tragedia. Me acerqué a la ventana. La ciudad brillaba en la oscuridad. Las luces de los edificios parpadeaban a lo lejos. Yo seguía amando a Joaquín, pero ese amor ya no me pertenecía. Se fue con él. Se desvaneció en el pasado, como el humo de algo que alguna vez ardió con fuerza. Ya no había miedo. Solo quedaba un frío silencio. Tal vez esto era mi castigo. Y lo aceptaba. Un mes después, me llegó la notificación. La fecha para la audiencia del divorcio. No me sorprendió. Joaquín nunca fue de los que dejan las cosas a medias. Fui al tribunal, con el corazón en un puño, viendo pasar a la gente en los pasillos. Cada uno con su propia historia. Pero la mía ya solo era un trámite. Un papel que confirmaba lo que ya sabía. Nos habíamos convertido en desconocidos. Cuando todo terminó, me sentí vacía. Esa misma noche, mis papás me llamaron. Hacía mucho que no hablábamos. Ellos tenían su vida en otra ciudad. Y yo llevaba años sin regresar a casa. Solo les dije la verdad. Nos divorciamos. Respondí a sus preguntas con frases cortas, con una voz que sonaba lejana incluso para mí. Como si todo dentro de mí ya se hubiera congelado. Así aprendí a vivir en una nueva realidad. Un departamento pequeño, noches en silencio, y una herida que no se curaba con nada. A veces me sorprendía a mí misma, recordando esos días felices. Cuando Joaquín y yo soñábamos con viajar juntos. Cuando paseábamos por las calles llenas de color. En esos días en los que creíamos que éramos inseparables. Y ahora, éramos solo dos extraños en mundos distintos. El silencio me rodeaba. Y lo dejé quedarse. Porque al final,
Cada historia tiene su propia lección. La mía fue aprender cuánto daño puede causar una sola decisión equivocada. Ahora, solo quedaba escribir un nuevo capítulo, sin ilusiones, sin esperar nada del destino. Quizás algún día esta herida dejará de doler. Quizás, con el tiempo, todo se convierta en un recuerdo lejano. Pero hoy, todavía sigue sangrando. Comparte tu historia en los comentarios. Me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales, llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.